Alicia despertó con el sonido de su celular vibrando en la mesita de noche. Apenas habían pasado las 12 y con los ojos entrecerrados, estiró la mano para ver quién llamaba ahora. El nombre en la pantalla hizo que se le helara la piel. Mamá, leyó. No podía ser posible. Su madre había muerto hacía exactamente un año, ese mismo día y a la misma hora. El dolor aún seguía presente como un puñal constante en el corazón. La pérdida había sido brutal, un cáncer agresivo que la había consumido en cuestión de meses, dejando a la joven mujer sola en este mundo. El teléfono dejó de vibrar justo cuando ella estaba a punto de contestar. Se quedó mirando la pantalla, paralizada, pensando que se trataba de un malentendido o alguna broma cruel de mal gusto. Pero no había nadie más que pudiera haber accedido al número de su madre. Nadie. Aquello era insólito. Trató de convencerse de que era solo un error técnico. Un glitch, eso es todo, se dijo, intentando sacudirse el miedo que comenzaba a deslizarse por su columna. Sin embargo, un mal presentimiento la carcomía. Después de todo, había estado pensando mucho en su madre ese día, extrañándola más que nunca, e incluso en el cementerio tuvo la rara sensación de no estar sola cuando le llevó flores. Alicia tenía miedo, y el problema con el miedo es que una vez entra en el corazón, contamina el espíritu y empieza a crecer hasta adueñarse completamente de tu ser y te somete a su voluntad. Alicia se acomodó en la cama y cerró los ojos, pero el sueño no regresó. Sentía que algo invisible la observaba desde la penumbra de la habitación. No era su imaginación, era algo tangible, como una presencia. Algo estaba mal y presentía que eso guardaba relación con esa llamada. A la mañana siguiente, cuando revisó su celular, encontró el registro telefónico. Duró exactamente 13 segundos. Se suponía que debía borrar ese número, pero no podía hacerlo. Algo en su interior le pedía respuestas, y eso incluía revisar el teléfono antiguo de su madre, que aún guardaba en una caja junto con sus pertenencias. Decidió dejarlo para después. Lo que más le preocupaba en ese momento era que el número no existía en ninguna base de datos. No era posible que alguien hubiera usado ese teléfono desde el más allá, ¿o sí? Las noches siguientes se convirtieron en un martirio. A la misma hora, 12:13 a.m., Alicia recibía la llamada «Mamá». A veces escuchaba respiraciones profundas, otras veces leves susurros que apenas alcanzaba a descifrar. No entendía lo que decían, pero el tono sonaba cada vez más angustiado, más frenético. La situación empezó a deteriorar su estado mental. No dormía. Cada llamada la hacía dudar de su cordura, pero tampoco podía ignorarlas. ¿Y si su madre realmente intentaba decirle algo desde el otro lado? No creía en fantasmas, pero nada de lo que estaba pasando tenía sentido en el mundo real. Había escuchado que algunas almas penan en el purgatorio. Al menos eso decían los curas del colegio católico donde estudió. Decidió acudir a un experto. Llamó a un investigador paranormal que había escuchado en un podcast. Un hombre de aspecto cansado y mirada lánguida llamado Emeterio Cienfuegos, que había estudiado fenómenos extraños durante años. Cuando Alicia le contó lo que le ocurría, él solo asintió con calma. «No eres la primera que pasa por algo así», dijo con una voz grave. «A veces los muertos encuentran formas de comunicarse. Pueden usar tecnología como teléfonos. En algunos casos necesitan algo de los vivos. Otras veces solo quieren despedirse. Pero debes tener cuidado, no siempre son lo que parecen». Cienfuegos le recomendó que contestara la llamada, pero que fuera cuidadosa con lo que decía. «Si es realmente tu madre lo sabrás, pero si no lo es, corta la comunicación de inmediato». ¿Me escuchas? De inmediato, le advirtió. Esa noche, Alicia decidió hacerlo. Cuando el reloj marcó las 12:13 a.m. y la llamada entró, sus dedos temblaron al tocar la pantalla y contestar. «Hola». Su voz salió débil, casi un susurro. Al principio solo escuchó silencio, pero luego llegó algo más. Era la respiración pesada de alguien al otro lado de la línea, pero no era como la que había oído antes. Esta vez era más áspera, más cercana. Alicia sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La voz era la de su madre, pero algo en el tono no encajaba. Sonaba distorsionado, como si estuviera hablando desde un lugar lleno de sufrimiento, donde otras voces se quejaban también. «¿Mamá?», preguntó con la voz entrecortada. «No puedo descansar», dijo la voz con un rastro de desesperación.
No encuentro paz. Alicia se quedó en silencio, luchando por controlar el pánico. Quería decirle algo, cualquier cosa, pero estaba paralizada. ¿Por qué? ¿Por qué no me ayudas? Continuó la voz. ¿Ayudarte?, preguntó Alicia, finalmente encontrando su voz. ¿Qué necesitas? El silencio se prolongó un segundo demasiado largo y luego la respuesta llegó como un cuchillo. Alicia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La voz ya no era la de su madre. Esto era otra cosa, algo oscuro y retorcido, algo que estaba utilizando el dolor de su pérdida para infiltrarse en su vida. Antes de que pudiera colgar, la voz rugió en un tono más profundo, un tono más grave de lo que cualquier ser humano podría lograr. ¡Ayúdame, Wendy! Colgó el teléfono de golpe con el corazón latiéndole en los oídos. No podía creer lo que había escuchado. La voz había cambiado, no era su madre, algo la estaba usando. Durante los días siguientes las llamadas se volvieron más insistentes, más violentas. Cada vez que contestaba la voz exigía lo mismo, venganza. Alicia comenzó a tener pesadillas, donde veía a su madre en un lugar oscuro, atrapada en algo que parecía una prisión infernal, como una especie de aparato de tortura medieval, y suplicándole que la liberara. Desesperada volvió a contactar a Emeterio Cienfuegos, quien le explicó que no era inusual que entidades malignas intentaran engañar a los vivos, haciéndose pasar por seres queridos. Pero lo que estaba enfrentando no era un simple espíritu errante, era algo mucho peor, algo que se estaba alimentando de su miedo. Cienfuegos decidió realizar un ritual de protección en el que quemarían el teléfono antiguo de su madre. Según él, este acto rompería cualquier vínculo que la entidad tuviera con el mundo de los vivos. Pero cuando encendieron la hoguera en el patio trasero de Alicia, algo salió terriblemente mal. El teléfono, en lugar de quemarse, comenzó a vibrar violentamente como si fuese su forma de quejarse por el fuego. El aire alrededor se volvió denso y frío y una figura apareció en medio del fuego. Al principio era etérea, casi incipiente, pero luego se fue tornando más clara. Era su madre, o al menos eso parecía, pero su rostro estaba distorsionado, sus ojos completamente negros o posiblemente sus cuencas vacías. Era imposible precisarlo. ¡Ayúdame!, gritaba la figura mientras luchaba por salir del fuego. Emeterio intentó controlarla recitando palabras en latín, pero la figura se volvió hacia él con una mirada tan llena de odio que hizo que tropezara hacia atrás. «No puedes salvarla», dijo la figura con una voz gutural. «Ahora ella es mía. Obedéceme y haz lo que te ordene». El fuego estalló en una llamarada y el teléfono finalmente se partió en dos, lanzando una nube de cenizas al aire. La figura desapareció. Alicia cayó de rodillas llorando, con el teléfono roto a sus pies. Un asustado Cienfuegos la ayudó a levantarse, pero sabía que algo había salido mal. La presencia aún estaba allí acechando en las sombras. Esa noche Alicia se fue a dormir con una sensación de alivio y derrota mezcladas, pero a las 12:13 a.m. su celular vibró de nuevo. En la pantalla el nombre mamá se reflejó nuevamente.